Como profesional de la salud, sabes que el GLP-1 no es la cura definitiva a la pérdida de peso que nos quieren vender, pero tus pacientes están bombardeados por esa fantasía, lo están usando y eventualmente lo están dejando. Y cuando un paciente decide usar los GLP-1, te enfrentas a un dilema. ¿Lo canalizo con otro profesional de la salud o lo acompaño yo? Pero sabes que si termina con un profesional que pone delgadez sobre salud, puede terminar con un trastorno de la conducta alimentaria, con desnutrición o algunos efectos adversos. Y cuando dejan de usar los GLP-1, ya sea por los altos costos, porque no les funcionó a como creían, no se cumplió esa expectativa que tenían, o porque los efectos secundarios fueron insostenibles para ellos, tú eres quien nos recibe en consulta. Y entonces te enfrentas a un escenario para el que no hay protocolos. La crisis fisiológica que viene con desnutrición, hambre voraz, atracones, un rebote de peso inevitable, el quiebre psicológico, con este terror a sentir hambre, a subir de peso, trastornos de la conducta alimentaria, que por cierto son las enfermedades mentales con mayor tasa de mortalidad, y un gran conflicto con su imagen corporal y todos estos cambios que ha tenido su cuerpo, y también un duelo por la caída de la expectativa de a cómo creían que iba a ser el tratamiento y los resultados, así como la desesperanza de que se dieron cuenta de que una vez más otro método falló. En especial si ya vienen de dietas, retos y diferentes métodos para tratar de perder peso. Y hoy estamos aquí justamente para hablar de esto, porque el uso de los GLP-1 es algo que ha crecido cada vez más y muchos profesionales de la salud todavía no tenemos tanta profundidad o tanto conocimiento acerca de todo el impacto más allá de lo fisiológico, lo psicológico, cómo está impactando esto en la salud mental y emocional de las personas. Y por ello trajimos hoy este tema para retomar los podcasts de Libres sin Medidas. Y para ello, um, quisiera que Iracema, que se encuentra aquí con nosotros, por favor te presentaras con nuestros oyentes para que puedan saber de tu extensa formación profesional, de tu gran experiencia y tanto como yo se van a dar cuenta de por qué Iracema es la persona correcta para estar aquí hoy con nosotras. Hola, pues muy contenta de estar por acá. Pues yo soy Iracema Vázquez, soy médica. Y estudié medicina ya hace unos años, en el 2008 salí de la carrera y después hice una maestría en nutrición clínica. Y por muchos años me dediqué a reducción de peso, era mi, mi fuerte, ¿no? Y afortunadamente en el 2008 encontré no, 2018 encontré este modelo de tratamiento de los pacientes y pues estoy felizmente de este lado. Me he especializado en pacientes con diabetes, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico y como tengo este enfoque en pacientes con problemas metabólicos, pues utilizo mucho pues, fármacos, ¿no? Porque pues, soy médica alópata, entonces uso mucha farmacología. Y dentro de ellas, pues ahora uso mucho los GLP-1, los análogos de GLP-1. De hecho, yo soy una consumidora de ese medicamento, tengo resistencia a la insulina, tengo ovario poliquístico. Entonces llegó un punto en que ya lo necesité y bueno, estoy muy contenta de poder transmitir la importancia de ver a estos medicamentos como lo innovadores que son, pero con el respeto que merecen, ¿no? Totalmente. Iracema, me encanta poder hablar contigo de esto porque te lo dijimos desde las primeras reuniones que tuvimos. Tú traes una visión de los GLP-1 que muchos profesionales de la salud de este enfoque tal vez no han mirado y necesitan comprender más. Porque, a ver, pareciera que hay como que diferentes extremos, porque por una parte la cultura de la dieta le da con todo al marketing de los GLP-1 vendiéndolo como si fuera esta cura segura para la delgadez, y lo digo entre comillas por si no me estás viendo. Y por otra parte de los profesionales de la salud de este enfoque, quienes no centramos la salud en el peso, lo que más se ha visto en contenido, en redes sociales, trends y muchas cosas que se llegan a ser virales es como que
digamos, este lado oscuro de los GLP-1, el daño que hace, los riesgos, y claro, sabemos que todo este contenido tiene todo este fundamento de muchas cosas que están sucediendo, que no se están supervisando, ya en un momento hablaremos de ello, pero pues no se trata de irnos a extremos, ¿verdad? Y entonces llegas tú que nos dices que amas los GLP-1, porque el problema no es la herramienta, sino el uso que se le está dando. Y nos cuentas que uno de tus objetivos principales al participar en nuestro curso de actualización para acompañamiento, uso y retiro de los GLP-1 es precisamente, bueno, no quisiera decirlo yo, mejor dilo tú, por favor, compártele a nuestra comunidad y a nuestros oyentes con tus propias palabras lo que nos dijiste cuando te preguntamos qué te mueve a ti, qué te motiva o cuál sientes que es tu misión más importante al facilitar este curso con nosotras. Pues a mí me encantaría que estos fármacos se vieran como lo que son una herramienta para el tratamiento muy exitoso de los pacientes con diabetes, con prediabetes, y que no se usen como armas, más bien para violentar a las personas, eh, como esta nueva panacea de que ahora sí ya encontramos cómo hacer delgadas a las personas, sino que realmente el uso se acote a los pacientes con diabetes, con problemas de glucosa e insulina y no para adelgazar. Ok. Y creo que aquí hay muchas cosas que se han dejado de lado porque a veces hay cosas que vienen en letras chiquitas o que a veces incluso se llegan a leer en las prescripciones, pero no se llegan a ver del todo. ¿Cuál crees tú, Iracema, que es el riesgo de estos extremos? Hablando primero del extremo al que lo lleva la cultura de la dieta, que lo ha vendido como esta cura mágica y definitiva para la delgadez. Y por otra parte, digamos, el extremo contrario, le podríamos llamar así, que se puede dar si los profesionales de la salud lo estigmatizan y lo llegan a ver como el enemigo. ¿Te parece si primero hablamos de los riesgos y las consecuencias del extremo al que lo está llevando la cultura de la dieta? Claro, creo que un problema es que se están vendiendo como la solución mágica, ¿no? Que siempre estuvimos esperando, que todos esperábamos que llegara esta tecnología a nuestras vidas y entonces ya, vamos a acabar con la, entre comillas, obesidad y todos vamos a ser delgados y felices y sanos. Y la realidad es que si solo se usan con la finalidad de que la persona pierda peso, eh, en cuanto se retira el medicamento, suponiendo que el paciente sí pierde peso, en cuanto se retira el medicamento, se ha visto que ocurre lo mismo, tiene las tasas de fracaso exactamente iguales que dietas restrictivas, otros fármacos para reducción de peso, todo eso que tiene este rebote, se ha visto que también lo tiene quitar el análogo de GLP-1. Y de hecho, el rebote es más rápido que con otras estrategias, ¿no? Es más pronunciado. Entonces, se habla mucho de que, bueno, pero es que si te quito el fármaco, ya tendrías que tener un estilo de vida distinto. Lo mismo que se dice con las demás dietas y con las demás pastillas. Es que no, el chiste es que la persona aprenda a comer y entonces ya que se deje el fármaco, pues ya la persona ya es una persona nueva, ¿no? Y entonces ya por eso no va a rebotar, lo cual no es cierto. También creo que el problema es que promueven que la delgadez es algo ahora sí alcanzable para todos y que siempre debimos perseguirla y ahora más porque ya tenemos esta solución, ¿no? Entonces, pues si ya está en el mercado, ¿qué estás esperando? Ve por ella y adelante, ¿no? Úsalo y observa sus maravillosos resultados. Y también creo que otro problema es que se habla de que la, entre comillas, una vez más, obesidad ya es una enfermedad muy compleja, ya supuestamente hasta se están hablando estos mismos médicos que promueven la delgadez, diciendo no, no hay que estigmatizar, este, no hay que hablar mal de estas personas, no es que no tengan fuerza de voluntad, es que es una enfermedad muy compleja, pero ya tenemos el resultado, bueno, no el resultado, el mecanismo para acabar con ella que son esos medicamentos, porque estos pacientes pareciera que son víctimas de su metabolismo y no de su
falta de fuerza de voluntad como siempre lo creímos, ¿no? Y otra cosa, creo que el problema de llevarlos hacia la bajar de peso es que provocan efectos adversos innecesarios en personas que no tendrían por qué experimentarlos porque no tienen por qué utilizar estos fármacos. Eso es lo que yo pensaría. Muy bien. Y para quien no esté familiarizado con estas tasas de fracaso que nos acaba de mencionar Iracema, te las comento. Desde el siglo pasado está documentado y científicamente comprobado que el 95-96% de las dietas para perder peso fracasan porque se recupera el peso perdido y una gran parte, alrededor de dos terceras partes, digamos un 66%, no solo recupera el peso que perdió, sino que lo recupera con intereses. Entonces inician la dieta, pierden peso, acaba la dieta porque por razones neurobiológicas no es sostenible y terminan con un peso mayor al inicial. Gracias por la respuesta, Iracema. Y ahora sí, vamos con esta otra parte de cuáles son los riesgos y las consecuencias del otro extremo si nos peleamos con los GLP-1, si los estigmatizamos o los vemos como el enemigo y no aprendemos a acompañar en consulta a las personas que los están usando o que llegan a nuestra consulta diciendo que están pensando si empezar a usarlos, pero que quieren nuestra opinión profesional. Pues yo creo que estos medicamentos llegaron con una tecnología muy innovadora que si se usan correctamente pueden evitar complicaciones graves en los pacientes con diabetes, especialmente los pacientes que tienen muchos años con diabetes sin controlar y bueno, por fin llegó algo que puede ser muy efectivo, pero también para pacientes de recién diagnóstico que empiezan con diabetes muy agresivas y que entonces podemos empezar a utilizarlos. Por lo tanto, estos medicamentos pueden incluso salvar vidas, ¿no? Porque evitan complicaciones crónicas como cardiopatías, que es como algo de lo que se mueren mucho los pacientes, ¿no? De infartos, de enfermedad renal. Entonces, pues si no nos permitimos, si no nos abrimos a la realidad de que cada vez se van a usar más para estos pacientes, pues nos cerramos a un grupo muy importante de pacientes que van a necesitar de nuestra ayuda, ¿no? Además, como lo he observado a lo largo de los años, la tecnología de estos medicamentos se va perfeccionando, cada vez añaden más hormonas que van a estar incluidas en la misma inyección. Y la tendencia que yo he observado es que todos los médicos que nos dedicamos a tratar diabetes y problemas metabólicos de este tipo, estamos yéndonos hacia utilizar estos fármacos, ¿no? De hecho, hay nuevas guías que ya lo ponen por encima de la insulina. Cuando llega un paciente el que tú le indiques a un paciente insulina con diabetes tiene ciertas características, ¿no? Haces como un checklist de, tiene esto, es momento de iniciar insulina. Pero lo que están diciendo estas guías es primero prueba con un GLP-1, porque la insulina pues tiene muchas funciones, pero es como un fármaco específicamente para reducir los niveles de glucosa. Y GLP-1 tiene muchas funciones, principalmente de regeneración del páncreas, entonces está muy padre esa tecnología. Y además tiene un efecto en diferentes órganos beneficiosos. Entonces, nos van a llegar pacientes a los que se les indicó de manera correcta este medicamento y es bueno que podamos acompañar a estos pacientes sin juzgarlos porque lo empezaron a usar e incluso perdieron peso, ¿no? Que no lo buscaron, pero pues pasó. Ujú. Muy bien. Y más adelante hablaremos de esos casos en específico, de cuando no buscaban ese efecto, pero lo llegaron a tener. Pero antes de que lleguemos a esa parte, hay algo que quisiera que nos explicaras desde tu visión y tu formación como médica para que podamos entenderlo mejor. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan los profesionales de la salud cuando sus pacientes deciden dejar de usar los GLP-1, ya sea por su cuenta o con nuestro acompañamiento? Por favor, cuéntanos cuáles son esas implicaciones nutricionales y en la salud física para lo que los profesionales de la salud debemos estar preparados. Yo creo que lo que veo más problemático es lo que se conoce como weight cycling o fluctuaciones en el peso, que son estas subidas y bajadas crónicas de los pacientes de peso, ¿no?
hay muchos estudios en los que se ha enfocado en ver que los pacientes que desarrollan diabetes, muchas veces, bueno, diabetes y son pacientes en cuerpos grandes, son pacientes que son dietantes crónicos, ¿no? Porque toda la vida les han dicho que tienen que bajar de peso, porque si no van a enfermarse y eventualmente se enferman y es, ya ves, es tu culpa porque estás gordo y entonces eso provocó que tuvieras diabetes. Pero lo que no estudian es toda la historia previa de dietas y de subidas y bajadas de peso. Entonces ya hay mucha evidencia de que ese estrés metabólico de estar subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, hace que haya mucho más riesgo de desarrollar diabetes, hipertensión, hígado graso, osteoporosis, algunos tipos de cáncer, que la hemoglobina glucosilada suba, que la insulina suba. Entonces, hay muchos riesgos de estar fluctuando en el peso. Entonces, si yo no necesito un GLP-1, pero me dijeron que solución, ¿no? A todos mis problemas, me lo inyecto, bajo o no de peso y eventualmente lo dejo por todas las razones que dijiste al principio, no, no lo puedo pagar, los efectos secundarios son insostenibles, me dijeron que solo era un tiempo y después lo iba a dejar. Y ya sabemos también lo otro que mencionamos es, y va a rebotar casi, casi sí o sí el paciente, va a subir de peso. Y lo que yo auguro es que los pacientes van a estar usando el medicamento, dejándolo, usando el medicamento, dejándolo, así como las dietas. Van a decir, bueno, pues ya encontré algo que sí me hace perder peso, así como de las últimas que eran dieta keto, ayuno intermitente, que dicen, es que sí, con esto sí pierdo peso, sí, pero ¿cuánto tiempo? Lo mismo creo que va a pasar con los GLP-1, lo van a estar usando, dejando, suben y bajan. Y estamos sometiendo este estrés metabólico a los organismos y sí van a acabar con diabetes. Y entonces después ya lo van a tener que usar porque ahora sí ya tienen resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes, y entonces pues va a acabar en un problema que igual se pudo haber prevenido si no hubieras usado ese medicamento sin indicaciones, ¿no? Otro problema que veo de usar el medicamento, bueno, de dejar el medicamento cuando no se tendría que usar, es que el rebote de este peso va a generar mucho estigma, ¿no? De por sí, por ejemplo, cirugía bariátrica era algo en lo cual se decía, te fuiste por la solución fácil. Ahora lo que yo estoy viendo es que a muchos pacientes les están diciendo, te fuiste por la solución fácil, te estás inyectando. Entonces, cuando reboten, va a ser, ya ves, no pudiste sostenerlo, no pudiste mantener tu pérdida de peso, entonces creo que eso va a generar mucho estigma. Hay muchos estudios que lo están relacionando con desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces esto pues es muy grave. O detonar conductas alimentarias de riesgo en las cuales los pacientes pues como dejan el medicamento y empiezan a subir de peso, empiezan a hacer restricciones para frenar esta elevación del peso, y lo cual puede llevar a deficiencias nutricionales, ¿no? Si dejan un grupo de alimentos o, por ejemplo, los carbohidratos, o dejan ciertos alimentos de los grupos, pues pueden tener deficiencias de nutrientes. Qué importante esto que nos mencionas porque hay muchas personas que están en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria y no lo saben, entonces llegan a este tratamiento y puede ser como el detonante final, así como los planes de alimentación restrictivos también pueden ser el detonante final, la gota que derrama el vaso, como dicen, o de igual manera. Incluso hay estudios, ¿no? De que una cantidad significativa de personas con trastornos de la conducta alimentaria están usando o han usado los GLP-1, así que es una laguna a la cual debemos empezar a mirar para que se empiecen a usar con más responsabilidad y que esto no, como dices tú, no genere daños que se podrían haber evitado porque no tendrían por Sí. qué haberse dado. Te Y por quiero, otra... perdón, Ujú. perdón, nada más quisiera contarte el caso de una paciente, em, obviamente sin nombres ni nada, pero es una paciente que ya llevaba mucho tiempo en que es lo que vamos a hablar más al rato, ¿no? Pero para dar como este contexto, ella tuvo muchos trastornos bueno, no muchos, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria fluctuante, ¿no? O sea, pasó por varias etapas. Ya había hecho las paces con su cuerpo, con el peso, con todo, había engordado y bien, y tuvo que usar el GLP-1, ¿no? Entonces, sí le detonó conductas y, o sea, yo la di de alta con el medicamento, hablamos mucho al respecto, parecía que todo iba bien y después me buscó
porque se estaba preocupando porque estaba teniendo conductas alimentarias de riesgo. Ya tenía o sea, lo bueno de esta paciente, por ejemplo, y de muchas que caen en estas consultas con consultantes que sabemos atender a estos pacientes y les decimos, si te sientes así, me hablas. En cuanto sientas estos pensamientos intrusivos de restringir, contar calorías, quitar azúcar, bla, 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 me buscas, porque algo malo está pasando. Y sí, ya ajustamos alimentación y bien. Entonces creo que eso es algo muy importante, el que sepas comunicarle a los pacientes eh, red flags, ¿no? Así, si te pasa esto, tomando este medicamento, luego buscas ayuda, ¿no? ¿Qué digo? Lo vamos a, supongo, a hablar más adelante, pero bueno, creo que es importante. Ahorita se me ocurrió esta paciente, ¿no? Que tenía en la mente. Claro, que está, por otra parte, las personas que ya se habían recuperado, ya habían sido dadas de alta y llegan a recaer con esto. Y luego esto suele ser más difícil de identificar porque para muchas personas esas conductas es balance, estilo de vida saludable, porque creen que las conductas compensatorias son una buena parte de mantener el equilibrio de que si comí de más, lo digo entre comillas, o rompí la dieta o comí algo no saludable, voy a hacer más ejercicio. Me salto la cena aunque tenga hambre. O mañana mi desayuno va a ser un jugo verde. Y nosotros sabemos ponerle nombre porque nos dedicamos a esto y tenemos un Ujú, enfoque desde ese lugar con los trastornos de la conducta alimentaria. Pero muchas personas no lo tienen, incluso muchos profesionales de la salud no lo tienen. Ellos ujú. viven con su propio trastorno de la conducta alimentaria y llega el consultante y le empiezan a compartir esas cosas. Entonces, qué importante primero saber nosotros reconocerlo, de ser necesario reconocerlo en nosotros si estamos viviendo con ello y luego comunicárselo a nuestros consultantes para que vean esto no es normal, esto no es balance, esto es una red flag, es una señal de alarma, es una conducta compensatoria que puede terminar en bulimia o a veces ya ni siquiera es como de riesgo, a veces ya es un síntoma porque ya se presentó esto y no podemos minimizar ese tipo de cosas. Muy bien. Iracema, yo sé que tú llevas muchos años trabajando con los GLP-1 muchísimo antes de que se pusieran de moda para bajar de peso, ¿cierto? Así que, por favor, cuéntanos tú cómo percibiste este cambio y cómo eso ha impactado tu intervención como profesional de la salud. Pues sí, afortunadamente, cuando salieron estos medicamentos, me llamaron mucho la atención y los estudié mucho, ya que tienen un efecto muy completo. Y además los empecé a usar y noté cómo los laboratorios de los pacientes pues mejoraban drásticamente, se les iban signos y síntomas que ya eran muy difíciles de atender. Y además he tomado actualizaciones en diabetes, sobre todo una que fue no centrada en el peso y hablaban de estos medicamentos GLP-1, ¿no? Eso fue muy al principio de mi transición, lo cual me ayudó a ver desde el principio que no eran el enemigo, ¿no? O sea, que eran muy buenos medicamentos y se podían atender desde este enfoque. Y, y además, pues actualmente estoy tomando, por ejemplo, una actualización en diabetes también y ya son así la punta del iceberg, esos y otros que se llaman inhibidores de la SGLT2, son como la punta de lanza del tratamiento de diabetes. Desafortunadamente, pues uno de los principales efectos secundarios es la pérdida de peso. Y yo le digo a los pacientes que las farmacéuticas dijeron, dinero, ¿no? O sea, aquí lo podemos explotar para poder vender como otro efecto. Y además, desde una perspectiva muy gordofóbica, les vendían otra solución, ¿no? Era, no solamente tu paciente va a mejorar de diabetes, sino que, como sabemos, esto es sarcasmo, ¿no? Como sé que diabetes es causada por obesidad, pues le quito la obesidad a tu paciente, controlo los síntomas. No, pero mi paciente no tiene diabetes. No te preocupes, también lo puedes usar para obesidad y todos salimos ganando, ¿no? Entonces noté el boom de muchos pacientes que empezaron a usarlo, a pedírselo a profesionales que sí estaban centrados en el peso y estos profesionales a recetar estos medicamentos sin control. De hecho, recuerdo que se comunicaban contigo proveedores y te decían, yo te lo puedo dar en tu consultorio para que tú lo vendas ahí y tengas ganancias de usar esos fármacos. También te hablaban pacientes de yo quiero usar este medicamento, ¿me lo puedes vender tú o me puedes vender la receta? O sea, era
una desesperación por conseguir los fármacos. Hubo épocas en las que hubo desabasto de varios de estos medicamentos porque pues se estaban vendiendo al por mayor para reducción de peso, cuando pues muchos pacientes con diabetes estaban quedando sin su medicamento. Y todo esto pues lo que provoca es más estigma de peso, porque es otra vez, más bien otra vez, otro recurso para volver a enfocarnos en el, entre grandes comillas, tratamiento de la obesidad y decir, si es que sí se puede, nada más nos hacía falta encontrar la molécula adecuada, ¿no? Entonces, así es como yo lo viví, o sea, como esta em, boom, rush, así de, claro, sí, ya lo encontramos. Y fue muy triste porque yo ya estaba en este enfoque, bueno, ya empezaba en este enfoque y fue, pues no son para eso, ¿no? O sea, son para pacientes con diabetes. Ujú. Ujú. Entonces te tocó toda esa transición y esto a lo que le dicen ciclo del hype, ¿no? Cuando se ponen de moda y todo el mundo lo quiere y entonces los precios suben por toda la demanda que hay, pero con el paso del tiempo esto va bajando y va cambiando. Y también quisiera aprovechar este espacio porque en otros momentos he tenido la oportunidad de conversar con Iracema y para ella también ha sido un proceso y yo quisiera que se den cuenta de cómo Iracema, aunque tiene formación como médica y como nutrióloga, también ha llegado a sentir dudas o preocupaciones que nosotros también sentimos y que es normal experimentar eso cuando las situaciones nos están rebasando y justo por eso Iracema propuso que el inicio del curso hable de cómo funcionan los GLP-1, sus diferentes usos, para que como profesionales de la salud estemos bien informados del tema y todo desde la objetividad y la base científica, sin irnos a estigmatizarlo, pero tampoco sin verlo desde toda esta fantasía desde la cual nos ha vendido la cultura de la dieta con toda su poderosa campaña de marketing, ¿cierto, Iracema? Claro. Fíjate que yo me acuerdo cuando empecé a hacer mi transición que se me retaba mucho sobre si todo esto tenía sustento científico, ¿no? ¿Dónde estaba el paper que decía que esto era cierto, ¿no? Que no se podía perder peso, que era peligroso incluso perder peso, que no era la solución a todos los problemas. Entonces, creo que cuando estamos ante estas, esta información, sí necesitamos mucho respaldo, ¿no? Sí necesitamos que la investigación sustente lo que estamos diciendo, ¿no? O que alguien más me avale o me valide lo que estoy diciendo es cierto, ¿no? Entonces yo entiendo perfecto lo que es en un inicio no sentirse seguro o segura de lo que estoy diciendo, porque todavía no entiendo bien cómo funciona, no entiendo bien efectos adversos, cuándo sí puedo usar el medicamento y cuándo no, hasta dónde es correcto a llegar, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando empecé con todo esto, era de, bueno, pero si hay un peso límite o no, ¿no? Entonces aquí sería como, ¿cuál es el laboratorio donde ya empiezo a usar estos fármacos o no? Y y cómo puedo acompañar a estos pacientes que sí lo tienen que usar desde un enfoque muy compasivo y sin dañar, ¿no? A los pacientes. Entonces yo entiendo perfecto la sensación de necesito saber más porque pues es como nuevo todo esto. Entonces, pues creo que sí es muy importante. Además, em, sentirme como en comunidad aprendiendo también creo que es sumamente enriquecedor y como que contiene, ¿no? El estar en esos espacios. Claro, el darte cuenta que no eres la única que va contracorriente, Así porque hay es. más profesionales de la salud, nutriólogos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, de muchas áreas que se van sumando cada vez a este enfoque y que lo vamos haciendo todos juntos. Así que, como dijo Iracema, es normal sentirte así al principio, pero por ello pues necesitamos informarnos desde fuentes confiables con base en evidencia y también explorar como que todo el contexto en el cual se está dando esto. Y ahora, por favor, Iracema, háblanos un poco más de la intervención y
Un tema muy interesante del que tú, gracias a tu experiencia y expertise, nos podrás contar es cuál es la diferencia entre acompañar a un paciente que está usando los GLP-1 como tratamiento de una condición de salud, como lo puede ser el ejemplo que tú nos diste, diabetes o una enfermedad crónica, y un paciente que lo está usando como un método más para perder peso porque nada de lo que ha intentado en el pasado le funcionó. Sí, bueno, pues sí es muy diferente porque los pacientes que lo tienen que usar, pues no hay duda, ¿no? Es como, sí, sí lo tienen que usar, ¿no? Claro que hay ciertos criterios que se siguen, pero es innegable que llegaron estos medicamentos para quedarse para el tratamiento para diabetes, ¿no? Cuando un paciente es, sí, un candidato adecuado para usarlos, estos medicamentos pueden apoyar mucho en la recuperación porque protegen cerebro, protegen corazón, protegen páncreas, protegen riñones al mejorar la función de la glucosa y en el momento adecuado pueden evitar complicaciones crónicas graves como la neuropatía diabética, el pie diabético, la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca. Entonces, pues realmente son medicamentos muy, muy útiles, ¿no? Entonces, si yo acompaño a un paciente que los tiene que usar, desde el conocimiento y el no juicio, pues apoyo mucho en la recuperación del paciente, ¿no? Por otro lado, los pacientes que lo usan para buscar pérdida de peso, pues no habría ninguna justificación metabólica para usarlos, ¿no? O sea, son pacientes que tienen laboratorios normales, eh, no podemos decir, ay, pues es que igual se enferma, no, o sea, no tendrían justificación para usarlos, no hay ninguna alteración en el metabolismo que diga, bueno, aquí sí lo puedo usar, ¿no? La única justificación sería el peso, que no es una justificación para usarlos. Claro que la farmacéutica te los vende como sí, pero pues nada más van a lograr efectos adversos que no tendrían que tener. Y lo que les comentaba, el riesgo de empezar con estas fluctuaciones en el peso que posteriormente lleven a que sí desarrollen resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. Claro, de nuevo, efectos adversos innecesarios que se hubieran podido evitar. Y ahora, hablando de otro ángulo de todo esto, hay algo que creo que también se debe visibilizar más y tiene que ver con esta forma en la que los pacientes llegan a ver los GLP-1 como la última esperanza, como lo que ahora sí les podrá funcionar porque ya probaron dietas, retos, ayunos, detox y todos los métodos habidos y por haber. Y a mí la verdad me parece muy triste o no sé cómo decirlo. Me conmueve muchísimo empatizar con esos pacientes porque de verdad lo veían como la última esperanza, entonces llegan ilusionados y terminan con la esperanza rota. Ujú. Para los que no han recibido esto en consulta, Iracema, por favor, cuéntales, porque el que no lo hayan recibido hasta ahora no significa que no lo puedan hacer después. Cuéntales esta parte de cómo llegan los pacientes a consulta al inicio y cómo viven esa decepción, ese duelo, cuando se dan cuenta de que las cosas no salieron como ellos esperaban o como se los vendieron y se los pintaron tan lindo al principio y también explícales de los efectos secundarios inesperados, que tiene que ver con eso, que no sabían que iba a suceder a esa magnitud, porque aunque vienen como advertencia, en las etiquetas y las letras chiquitas, pues muchas veces se minimizan. Claro. Em, Muchos pacientes llegan conmigo muy confundidos porque no bajaron el peso que supuestamente tenían que bajar con los GLP-1. Pasa muy seguido, o sea, no es algunos casos, sí me llegan muchos pacientes que me dicen es que no entiendo por qué no bajé de peso si estoy usando el GLP-1, ¿no? Y otro grupo de pacientes que lo usaron, lo dejaron y subieron de peso, ¿no? Entonces es, ah, caray, o sea, yo no me esperaba que fuera a subir nuevamente, porque lo que no les dicen cuando les dan el medicamento es, si quisieras mantener el efecto lo más cercano a permanente, entre comillas, porque no hay, no existe, tendrías que usarlo de por vida, ¿no? No hay este retiro y ya te quedas flaco, ¿no? Porque no cambia nada en tu cuerpo, o sea, cambia mientras lo estás usando, pero una vez que lo dejas de usar, todo regresa
a su estado original, ¿no? Entonces, estos grupos de pacientes que no lo están usando activamente o que sí, pero no pierden peso, llegan muy frustrados y muy confundidos, ¿no? Así como, ¿qué pasó? O sea, a mí me prometieron que ya iba a solucionarse todo mi problemota, que era la gordura, lo mal que me sentía con la gordura, y no pasa. Entonces, aquí es donde quiero otra vez recalcar lo importante de que seamos profesionales, no centrados en el peso, que conocemos de estos temas, porque pues tenemos primero que explicarles que el fármaco no es para eso y empezar a trabajar en el duelo de darse cuenta que es otra mentira, ¿no? Que esto sí soluciona el problema entre comillas del peso, ¿no? O sea, no lo va a solucionar. Y los efectos adversos más comunes que presentan estos pacientes son diarrea, náuseas, vómito, eructos, cansancio y dolor abdominal. Son súper, reflujo también, que se les regresa la comida. Son súper comunes estos efectos adversos. No son eternos porque para los pacientes que sí lo tienen que usar para siempre, no se van a quedar por siempre. No se van por completo, pero no viven así todo el tiempo. Pero para los pacientes que quieren usarlos para pérdida de peso, como usan el medicamento por un corto periodo, un año, algo así, pues es en ese periodo donde sí van a tener todos esos efectos adversos y la verdad es que, o sea, muchos dicen es que gasté un montón, me sentí súper mal, medio bajé de peso, lo recuperé o no bajé de peso, ¿qué pasó? ¿No? O sea, yo hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer y no llegó a esa solución. Entonces, sí es, no sé qué palabra tampoco usar, pero me desespera que les vendan de esta manera algo que es humo, porque no es cierto, ¿no? Y esto me recuerda a lo que sucede con algunas dietas o con la cirugía bariátrica, por ejemplo, de que no muestran el después del después. Y lo que se vuelve viral en redes sociales y lo que todo mundo comparte es de la persona que sí tuvo el resultado, de mira cuánto bajé, y los que no, los que tuvieron rebote o los que no tuvieron el resultado esperado, como que pues obviamente se entiende por qué, por toda la vergüenza o el estigma y críticas que llegan a suceder, lo viven en silencio y entonces aquí hay un sesgo de lo que nos enteramos, porque solo nos enteramos de la persona que sí bajó y obviamente solo nos va a contar el lado bueno, pero no se están haciendo visibles por vergüenza o por estigma el otro lado de esto cuando se usaron para perder peso de forma incorrecta. Ujú, cierto, sí. Muy bien. Y en este punto hemos llegado a la parte favorita de nuestra comunidad, porque queremos que se vayan con algo más que información de este podcast. Y estuve pensando muy bien y detenidamente qué herramienta nos podría compartir Iracema en este episodio, porque yo sé que pues se vienen muchas herramientas en el curso de acompañamiento y retiro de los GLP-1, así que elegí una para su consulta pensando en ustedes porque se les pueden presentar estos casos en consulta. Iracema, por favor, dinos qué podemos hacer o qué le podemos decir a un paciente que ya había sanado su relación con la comida, aceptado su cuerpo, hecho las paces con él, pero que cuando empezó usando los GLP-1 como tratamiento de una enfermedad crónica y sin querer perdió peso porque ese no era el objetivo, y pues aquí puede llegar a sentir que traiciona el enfoque, puede sentir culpa porque ya había soltado el deseo de delgadez, o en el peor de los casos, la delgadez puede ser el detonante de conductas de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Y esto sucede con muchas patologías, no solo con enfermedades crónicas y no solo con los GLP-1. Hemos recibido muchos casos de personas que ya se habían recuperado de un trastorno de la conducta alimentaria, que han tenido recaídas a causa de restricciones alimentarias prescritas por la naturaleza de una enfermedad en específico. Ujú, sí. Bueno, pues primero creo que es importante mencionarle al paciente que todas las enfermedades necesitan y merecen un tratamiento, ¿no? Entonces, si ese era el medicamento adecuado, está correcto que lo usen, independientemente del efecto secundario, ¿no? Em,
todos los fármacos tienen efectos secundarios, todos, 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 todos. Y el efecto secundario de estos fármacos resultó ser la pérdida de peso, ¿no? También creo que es bueno validar y normalizar que se sienta bonito o que sientan satisfacción por haber perdido peso, por estar más delgadas o delgados, y no por eso son una mala persona, porque habitar un cuerpo delgado en esta cultura tan gordofóbica, pues es mucho más sencillo, ¿no? O sea, no podemos negar que un cuerpo delgado es más aceptado, menos criticado, no tan estigmatizado. Entonces es normal que eso ocurra, ¿no? eh, en consulta, ya sea con la persona que te está acompañando o con otra persona que sepas que te pueda acompañar, es importante analizar hasta dónde llega esta satisfacción, porque si se va otra vez, ¿no? Esta delgadez, ¿cómo te vas a sentir con tu cuerpo? ¿No? Entonces, siempre decimos que en este enfoque no estamos en contra de la reducción de peso, ¿no? Estamos en contra de la estigmatización, la desnutrición por alcanzar ese cuerpo delgado que aparte no, no es sostenible, ¿no? Pero si en tu caso que tenías una enfermedad crónica o tienes una enfermedad crónica, tienes que usar estos fármacos y perdiste peso, pues es un efecto secundario, no te estás forzando a hacerlo, ¿no? Pero si notas que estás pensando o actuando conductas alimentarias de riesgo que se te tienen que mencionar cuando empiezas a usar el GLP-1, inmediatamente contactes a tu profesional de salud que ya conoces o a alguien con quien sientas confianza, que sea profesional de la salud, que esté informado en este enfoque, para que le comentes, ¿no? No puedo dejar el fármaco porque me ayuda con este tratamiento, pero estoy teniendo estas conductas o pensando en hacer estas conductas, ¿qué hago, no? Y entonces iniciar este seguimiento, ¿no? Post uso de GLP-1. Ujú. Y para esto tendría que venir de un profesional de la salud que sea deconstruido desde un enfoque libre de cultura de dieta, sin estigma de peso. Solemos trabajar con enfoques como alimentación intuitiva, por si alguien llega a preguntarse, ¿cómo encuentro un profesional de la salud así? Te puedes ir guiando de estos términos clave. Y anoten todo lo que les dijo Iracema para cuando les llegue a suceder, vuelvan a escucharlo si lo necesitan, porque debemos estar preparados y poder ser esta guía o darle paz a las personas que llegan tan confundidas y tan preocupadas cuando llegan a vivir estas situaciones. Y pues, ¿qué más puedo decir? Iracema, muchas gracias por habernos acompañado. Para mí es un honor tenerte aquí porque justo yo te conocí a ti por un podcast. Hace años escuché una entrevista buenísima que diste hablando del ayuno intermitente. Desde ahí te empecé a seguir y entonces tenerte hoy aquí como invitada y que además estás participando en un curso de formación profesional en Nutrimentalia es básicamente un sueño hecho realidad. Gracias, gracias, gracias por todo tu aporte y por transformar nuestra visión de los GLP-1, porque fue un impacto que tuviste en mí y que yo sé que vas a tener en todos los alumnos de este curso de actualización que vamos a tener para abordar los GLP-1 desde evaluar la parte inicial, cuando el paciente no sabe si usarlo o no, acompañar si decide seguir adelante, porque al final tienen su libre albedrío, y también en el momento del retiro, que ahí es donde luego se viene más complejo, ¿no? Por el rebote, los atracones, el hambre voraz, la hiperfagia post retiro. Y yo sé que muchas personas que nos están escuchando, antes de escuchar esto, tienen una visión tal vez más negativa de los GLP-1 y ahora, gracias a ti, su panorama es más amplio. Hemos aprendido mucho. Sé que nuestros alumnos van a aprender todavía más de ti en el curso y pues quiero recordarte a ti que nos estás escuchando que en los detalles de aquí abajo o en las notas del episodio vas a poder encontrar más información acerca de este curso de actualización. Si quieres sumarte y profundizar para tu práctica clínica, algo que debo mencionar es que va a ser una formación, un curso sumamente um, práctico. No nos gustan los cursos que se quedan en pura teoría. Aquí se trata de que tú de cada clase salgas con herramientas listas para usar en tu consulta. Por favor, no dejen de prepararse. El uso de los GLP-1 está en aumento.
cada vez más personas los van a usar y eso significa que cada vez más personas van a necesitar ayuda profesional cuando estén lidiando con los efectos adversos o cuando los tengan que dejar. Y si lo hacen con un profesional de la salud que pone delgadez sobre la salud, pues la historia puede terminar muy mal. O, o tú qué opinas, Iracema, ¿qué has visto en consulta de pacientes que llegan contigo con problemas porque antes se atendieron con profesionales de la salud que ejercen desde esta cultura de dieta? Creo que el problema con el que llegan muchos pacientes así es que creen que tienen que usar el medicamento para adelgazar, que, mm, que este profesional va a fomentar el uso de los medicamentos análogos de GLP-1 para perder peso e incluso van a tomar los efectos adversos como un precio a pagar, ¿no? Así como, bueno, pues ni modo, qué bueno que tienes menos hambre porque pues tenías que comer menos, ¿no? Y si nosotras como em, practicantes de este enfoque no somos capaces de eliminar el uso, o sea, que queremos que el paciente deje de usar el medicamento porque no sabemos que sí lo podrían utilizar y que es ventajoso, eh, o sea, que le va a ayudar en su salud si es que tiene diabetes, vamos a dejar pasar pacientes que podrían estar acompañados, ¿no? Entonces, de que un paciente se quede utilizando el fármaco con un médico centrado en el peso, que les va a decir, bien, pierde más peso y si dejan de perder peso es, uy, es un fracaso el tratamiento, a que se vayan contigo, que tú les vas a ayudar a transitar el duelo por el cuerpo anhelado que no llegó o acompañarles usando el fármaco y viendo los cambios físicos que van a experimentar, pues mucho mejor que estén con un profesional como nosotras, como tú que estás en este enfoque, ¿no? Claro, porque también algo que nos han contado otros colegas, no sé si tú también lo hayas visto, es esta parte de que luego los pacientes, como se les acompaña el GLP-1 con dietas restrictivas, porque son profesionales muy de cultura de dieta, llegan con desnutrición que pues se podría haber podido evitar si hubiesen cuidado esa parte, pero como muchas veces es lo importante es que adelgaces, lo demás se va dejando de lado, se llegan a esos extremos. ¿Tú has recibido casos así? He recibido pacientes no desnutridas, pero sí muy con pérdidas de peso muy grandes porque además del GLP-1 añadían dietas restrictivas, ¿no? Entonces, pues la pérdida es muy grande, hay mucha pérdida de masa muscular, te digo, no podría valorarlas como desnutrición porque no estaban en sí desnutridas, pero sí estaban muy cerca de, ¿no? Entonces, sí, sí he visto pacientes pues, que tienen efectos muy notorios contra su salud. Sobre todo, creo que lo que más impacta en esas pacientes que pierden peso muy rápido y que pierden masa muscular es este impacto en la salud mental de no reconocerse con esta pérdida de peso, de tomar conductas alimentarias de riesgo. Entonces, bueno, sí, sí, sí las veo con estos efectos negativos, tanto en salud física como mental. Y ahí es donde terminamos con esta ironía de que si se supone que debemos perder peso por salud, porque en ese camino sacrificamos salud, salud física, salud mental, salud social, porque ya cuando estamos viviendo todo esto, oye, creo que podemos detenernos a mirar un poco de que eso para nada es saludable, pero nuevamente entendemos de dónde viene de una sociedad que te juzga, que te violenta, que te critica por el tamaño de tu cuerpo y entendemos de dónde viene ese deseo de delgadez. Y por último, Iracema, hay un tipo de pregunta con el que a mí me encanta cerrar los podcasts, que tiene que ver con qué le dirías a tu versión pasada, pero también ahorita a quienes nos estén escuchando. Así que la pregunta es, ¿qué le dirías a los profesionales de la salud que te están escuchando y que aún no saben si ellos podrían acompañar a consultantes con casos como estos de los que hemos hablado en consulta?
Pues yo creo que aprender acompañado de otras personas da mucha más seguridad para enfrentarse a esos temas. No tenemos por qué dudar de nuestras habilidades. Si antes nos dedicábamos con éxito a la reducción de peso, digamos éxito entre comillas, obviamente, y lográbamos tener una consulta adecuada, pues ahora que estamos de este lado, ¿no? En el que entendemos mucho más la salud y ver a la persona como persona, ¿no? Nos va a ayudar el aprender en grupo, nos va a ayudar a atender a estos pacientes con mucha más seguridad. Esos pacientes les van a llegar sí o sí, si no es que ya les están llegando, y tener herramientas para atenderlos les va a dar mucha más seguridad. Y es muy bonito cuando el paciente percibe que llegó a un lugar seguro, y ese lugar seguro le ayuda a crear una buena relación profesional de la salud paciente. Y eso ayuda a promover también el apego al tratamiento, ¿no? Si el paciente confía en su tratante, va a responder mejor, se va a quedar a hacer toda la estrategia, ya sea nutricional, psicológica o médica, porque va a sentirse escuchada, escuchado, atendido con compasión, con respeto. Entonces yo diría que no dudemos, ¿no? Que tenemos, que estamos del lado correcto y que podemos ayudar mucho a estas personas. Y quisiera repetir eso que dijiste de que o estos casos no es de podemos ver o no, que muy probablemente ya los estás recibiendo en consulta o que te van a llegar sí o sí. Y es muchísimo mejor que lleguen contigo y que les contengas tú a que por decir no es que yo no, desde mi enfoque no lo vemos, entonces no sé nada, te canalizo y si luego no encuentras con quién canalizar, o ellos van con alguien que pues no tiene este enfoque, puede llegar a terminar mal, puede haber un trastorno de la conducta alimentaria sin identificar o al borde de detonarse y terminar detonándose al final. Y si le podemos evitar esto a las personas, pues sería maravilloso. Recuerda que si quieres aprender más de esto, herramientas, estrategias prácticas, ejercicios prácticos para tu consulta, aquí en las notas del episodio vas a poder encontrar todos los detalles de nuestro curso de actualización de acompañamiento, uso y retiro de los GLP-1 en la consulta, dirigido para estudiantes y profesionales de la salud de todas las áreas, porque todos debemos estar informados en esto. Iracema va a ser una de las ponentes, claro está, porque tiene muchísima experiencia en el área de la intervención, mucha experiencia también en el uso de los GLP-1 desde mucho antes de que se pusieran de moda, y pues van a aprender directo de ella sus mejores herramientas y estrategias para su consulta. Y eso es algo que a mí se me hace tan valioso y que a veces no te lo encuentras en todos lados allá afuera, el que haya profesionales de la salud que en lugar de querer decir, no es que yo soy la única, mándamelo a mí, o yo voy a ser de las pocas profesionales que van a saber hacer esto, que sea como, vengan colegas, vengan nutriólogos, médicos, psicólogos, yo así le hago y te comparto mis herramientas, te comparto mis estrategias para que el día que alguien lo necesite tú le puedas atender. Porque por más que queramos, así demos consulta 24/7, no podemos con todas las personas que necesitan ayuda. Entonces es muchísimo más eficiente capacitar a nuestros colegas, a más profesionales de la salud, para que todos vayamos creciendo, porque esto no es una competencia, es más bien como una alianza de profesionales de la salud unidos por un enfoque más compasivo, respetuoso e incluyente. ¿Hay algo, Iracema, que quisieras compartir o sumar aquí antes de que finalicemos? Pues de verdad, estamos muy entusiasmadas de hacer este curso. Estamos poniendo mucho corazón, mucho conocimiento, se está armando con muchas ganas. Entonces, de verdad, les invitamos a que no se lo pierdan. Va a estar muy bueno. Entonces, bueno, pues con mucho gusto les veremos por allá. Por supuesto, créanme que sí, porque las personas no solo tienen formación en ello, sino también lo más valioso que es la experiencia clínica real, acompañando a las personas y no solo acompañándolos, sino que teniendo éxito en este acompañamiento y en los resultados de sus consultantes. Muchas gracias, Iracema, gracias a todas las personas que nos están escuchando aquí y nos vemos en una próxima edición de este podcast Libre sin Medida. Gracias.